Carlitos, Carlitos, quien nos va hoy a exponer este tema maravilloso, nos va a guiar en un taller que espero que les sea muy útil a cada uno de ustedes y al final o en el transcurso vamos a ver cómo se van dando las cosas. Vamos a responder algunas inquietudes que se vayan presentando. Gracias, Carlitos. Él Gracias. nos No sé acompaña desde Cali. si Made quiera comentar algo. No, nada, feliz y encantada de estar aquí con ustedes, Igualmente. con este tema, así que nada, dale, Carlitos. Perfecto. Bueno, bienvenidas, bienvenidos todos. Para los que no pueden estar presentes, pues bienvenidos también en el momento que puedan ver esta grabación. Efectivamente, nos encontramos la mayoría de los que vemos este video, lo veamos, de alguna manera siempre atraemos aquello que necesitamos. Entonces, por lo menos la invitación la hemos lanzado los tres personajes que parecen ver aquí en nuestros grupos y cada uno de nosotros pues realiza determinados caminos espirituales. La mayoría nos encontramos sobre todo en las coincidencias que no existen, nos encontramos en el camino de un curso de milagros y de ahí en adelante, pues cada uno de nosotros está creciendo dentro de lo que se le guía. Y una de las cosas, por lo menos que este servidor ha ido aprendiendo también como caminos adicionales de sanación, no solamente el del perdón de un curso de milagros, sino otros que están diseñados para sanar profundamente, es el trabajo con constelaciones familiares, la conexión que hay en esa sabiduría inmensa del universo, de Dios, como le quieran llamar, donde cuando simplemente si queremos sanar, se nos dispone toda una cantidad de información para que lo podamos hacer. No se restringe para nada. Puedes estar en Hoponopono, puedes estar haciendo caminos esotéricos como el tarot, que también es algo que comencé a trabajar. No importa por dónde tú quieras encontrar la curación, si tú buscas sanarte, te sanas. Se te ofrecen absolutamente todo. Por eso una de las maravillosas frases del Cristo era, pide y se te dará. Así que lo que me imagino que les llamó la atención de nuestro encuentro era eso de conectar con el origen, conectar con ese momento de estar dentro del vientre de la madre o de esos instantes, pero ¿cómo es eso posible? No hay ninguna magia detrás de eso, la verdad es una cuestión muy simple. De hecho, es más simple de lo que uno imagina. Lo primero que necesitamos hacer conciencia es de que cuando nos preguntan cuándo comenzó nuestra vida en este mundo, normalmente nosotros nos remitimos a nuestro cumpleaños, ¿sí? Es decir, esa es la fecha en que nací. Ah, yo nací en tal fecha. Y entonces pensamos que nuestro primer momento en la vida está allí. Pero no, ese es el momento del nacimiento al mundo. Pero nuestra existencia no comienza en nuestro momento de nacimiento. Nuestra existencia comenzó en el momento en que fuimos engendrados. Allí es donde inició todo. Allí es donde esa célula del padre llamada espermatozoide se junta con esa célula de la madre llamada óvulo. Y en esa unión de esas dos células se forma una que es la que tú eres. En esa célula que trajo papá, la que aporta el padre, viene toda una gran cantidad de información. La que trae la madre también trae una gran cantidad de información. Y esa información se une. Y de ahí tú sacas, sin proponértelo, evidentemente allí es donde viene toda esta magia de la creación, el milagro de la creación, donde tienes determinadas características, tomas determinada parte de esa información y determinada parte de la información de papá y determinada de la mamá para ser un ser único, con unos rasgos determinados, con unas características determinadas físicas y también
viene toda una historia detrás de cada uno de ellos, porque resulta que papá también tiene la misma situación que tú. Él es el 50% de su padre y el 50% de su mamá. Así que cuando él aparece allí en esa pequeña célula con esa colita nadando hacia la célula de mamá, trae todo un camionado de información de sus propios padres para traspasártela a ti junto con la que él asumió durante toda su vida. Por supuesto, puedes pensar lo mismo de mamá. Y entonces se unen y allí es donde viene lo que tú tomas de cada uno. Pero es importante tener en cuenta entonces, además de que ese es tu primer día realmente de existencia, de ahí en adelante los que habrán visto ese tipo de videos donde aparece cómo se va formando, qué pasa después de que esas dos células se unen, ya sabes que empieza como si fuera un surgir de huevitos y huevitos y huevitos, pero simplemente es el doblarse y doblarse y volverse a fraccionar la célula en sí misma para convertirse más y comienzas a crecer. Y empiezan esas primeras células, son las células madres, que después unas de ellas se van a encargar de especializarse en el hígado, otras en la columna vertebral y así. Y empiezas a crecer, simplemente porque tus células, que en realidad son las células de papá y mamá, que se están combinando en el ADN, empiezan a revolotear y revolotear hasta que te formas en el vientre. ¿Cómo puedo de todos modos, con esto que estás diciendo, sí es comprensible? O sea, en mi primer día de la existencia realmente no es mi nacimiento, sino cuando me engendran. Y tengo toda la información de papá y mamá, pero ¿cómo me sirve eso para llegar a identificar algo ahí? Parece un imposible, pero es algo tan simple como que habrás escuchado el concepto memoria celular. Tus células tienen memoria. No puedes pensar que en tu conocimiento, y eso que aún así hay personas increíblemente sensibles que vienen a este mundo con una conciencia tan desarrollada, que hay personas que pueden recordar esos momentos. Pero resulta que la mayoría de nosotros no. Pero podemos acceder a ello. Así que lo que vamos a hacer hoy es conectar con la memoria celular. Es muy sencillo, lo vamos a lograr con mucha facilidad todos, si quieres permitirte la posibilidad de lograrlo. Solamente es querer. Así que lo único que necesitas en este momento es querer conectar con esa información y nada más. Simplemente vamos a hacer un pequeño ejercicio físico. Esto no requiere que hagamos ningún tipo de inducción extrasensorial, ni tampoco que hagamos ninguna hipnosis ni nada. Simplemente vamos a hacer un ejercicio físico muy simple, se los explicaré, muy sencillo, mientras miramos en la pantalla algo. ¿Qué es lo que necesitan tener en cuenta para que el ejercicio funcione? Aparte de que quieran, necesitamos analizar. O sea, vamos a recibir información. La información va a ser muy sencilla. Es nuestro primer momento. La información va a ser muy sencilla, pero necesitas estar pendiente de ella. Y simplemente lo que vas a hacer es que mientras hacemos el ejercicio, permítete tomar conciencia de si sientes algo en alguna parte de tu cuerpo. Y permítete tomar conciencia de cómo te sientes. Lo voy a ir dirigiendo para que tengamos esa conciencia, porque la mayoría, si no todos, por lo menos la mayoría, va a darse cuenta de que de pronto siente algo sin ninguna razón. Ya vamos a llegar a ello. Una vez hayamos hecho el ejercicio lo vamos a hacer de pie. Una vez hayamos hecho el ejercicio, nos sentamos y entonces vamos a compartir. Dos o tres personas que quieran compartir para que podamos ver todos los demás para qué sirve ese ejercicio. ¿De qué me sirvió haber hecho eso que hicimos? Finalizado eso, vamos ahora a hacer otro ejercicio. Ese lo haremos sentados.
También se trata de una visualización. Y como ya estamos conectados con el campo de conciencia, pues sencillamente va a ser muchísimo más fácil y ahí es donde nos vamos a conectar con la gestación de mamá. También nos va a llegar información y al final, que tendremos el tiempo para 2 o 3 personas que quieran participar, con esas 2 o 3 personas que quieran participar, vamos a poder sacar las conclusiones generales para que puedan identificar para qué sirve o para qué sirvió que pudiésemos saber cuál era la condición de mamá en el tiempo de la gestación. ¿Para qué me sirve eso? Lo vamos a encontrar. Entonces, les voy a colocar en pantalla una imagen con la que comenzaremos nuestro encuentro. Yo les colocaré la imagen y les iré dirigiendo sobre qué hacer. Esta es la primera imagen. Se ve en pantalla. ¿Me haces si de pronto, madre? Sí, se ve perfecto. ¿Me dices si la imagen se sigue viendo en pantalla? Se ve y se ve perfecto. Ah, bueno, perfecto, listo. Ok, ahora les pediré a quienes quieran experimentar esto, explorar esta parte de su historia, que se coloquen de pie allí frente a la cámara. No necesitan mover la cámara, no necesito verles la cara. De hecho, sería genial que si les aparece la cuadrícula donde están las cámaras abiertas, no importa, está bien. Todos sabemos esa sensación que se tiene cuando las manos se mojan, que cuando mojamos nuestras manos bajo la llave y las sacudimos. Vamos a hacer exactamente eso. Vamos a sacudir, así como ven aquí en la pantalla de pronto. Vamos a sacudir esas manos. Carlitos, Dime. mejor si tú quitas el fondo de pantalla porque entonces no te vemos bien. Ok, vamos a ver cómo lo hago. Ah, creo que sé cómo lo hago. Buena idea. Vamos a fondo y efectos. Ninguno. Ok, perfecto, sí. Bien, cierro aquí. Ok, entonces simplemente sacudimos la mano y ya, soltamos los brazos, los dejamos a un lado, tranquilos, respiramos. Respiraciones profundas, lentas a tu ritmo. Inhalas y exhalas. Con tranquilidad. Le pedimos permiso a nuestro cuerpo para conectar con la memoria celular. Si tienes algún guía espiritual, el Espíritu Santo, la Santísima Virgen, San Francisco de Asís, Dios, puedes pedirle en este momento también que se incluya en tu mente, que te ayude a que esto traiga la información que tú necesitas para sanar, porque esto está diseñado para sanar. Y con esto y pidiéndole al cuerpo permiso para que nos dé su información, entonces te propongo que comiences a moverte, a oscilar hacia adelante y hacia atrás suavemente. Permítete un movimiento muy suave, hacia adelante o hacia atrás, suave, suavemente. O si prefieres hacia los lados, lo que sea más cómodo para ti, como te sientas como un movimiento oscilante. Ahora, mientras te mueves con esa suavidad, mira la pantalla fijamente. Lo que estás viendo allí está abriendo la puerta al comienzo de la información que necesitas y vas a estar muy pendiente de lo que sientas durante el ejercicio. En este momento asumes el lugar de la célula de papá. Lo que estás viendo allí es el óvulo. Estás viendo la parte de mamá que viste por primera vez sin saber de qué se trataba.
Vas a repetir junto conmigo. Lo vas a hacer de forma oral, es decir, que tú misma, tú mismo escuches. Vas a decir, mientras miras la pantalla, puedo verte y voy a llegar hasta ti. Será un largo viaje. Ahí estás tú, ese espermatozoide fuerte y veloz dirigiéndose hacia ese óvulo. Ahora comienzan los cuestionamientos. ¿Cómo percibes ese óvulo? ¿Te parece bonito? ¿Te da la imagen de ser algo sucio? ¿Lo ves como algo agradable o es desagradable? Te vas a acercar unos centímetros, puede ser simplemente 2 a la pantalla. Te acercas un poquitito. Ese poquitito que te acercaste fueron kilómetros para el espermatozoide. Y entonces dices, estoy más cerca. Ábreme el camino para llegar a casa. Ya estoy llegando. Eres perfecto para mí. Y en este momento viene a tu memoria la entrada al óvulo. ¿Qué sientes? ¿Dónde lo sientes físicamente? ¿O es algo emocional? ¿Qué sientes? Toma nota de ello. Inhalas, exhalas, haces conciencia de tu respiración. Si tenías cerraditos tus ojos, los abres. La idea es que estés mirando pantalla cuando yo te diga, pero si en algún momento sientes que debes cerrar los ojos, lo haces. Y ahora vas a sacudir las manos, como si estuvieras escurriendo agua. Muy bien. Vamos a la imagen. Ahora vamos a cambiar la imagen. Ya sabes lo que estás viendo en este momento. Así que mirando esta imagen fijamente, allí con tus brazos a los lados, después de haber inhalado y exhalado, mira esa imagen y respóndete. No tienes que moverte, ya puedes quedarte quieta, quieto, simplemente mírala. ¿Esa imagen se ve como algo bonito o no? ¿Se ve como algo sucio? ¿Te enseñaron que el sexo era sucio? ¿Es agradable o no es agradable ver ese espermatozoide? El espermatozoide de papá acercándose a mamá. Pero ante todo, permítete sentir qué estás sintiendo. ¿Estás esperando su llegada con ansias o no? ¿El encuentro con el espermatozoide es voluntario o es una violación? ¿O es un abuso de papá? Lo que sientes es lo que sintió mamá en ese instante. ¿Te sientes feliz? ¿Tienes miedo? ¿Tienes dolor? Ahora vas a hacer lo siguiente solo si puedes. Abre tus brazos como para recibir a alguien. Abre tus brazos para recibir a papá, para recibir esa célula de papá. Si lo puedes hacer, los abres y los levantas. Para quienes no hayan podido,
van a decir lo siguiente para sus adentros. Mamá, ahora te entiendo. Ahora entiendo que ese primer momento no fue feliz para ti. Sé que esto me ayudará a comprender muchas cosas, mamá. Solo puedo decirte ahora gracias, porque a pesar de todo, seguiste adelante con mi vida. Me regalaste la vida a pesar de no sentirte feliz, a pesar de no haber sido un bonito momento para ti. Gracias, mamá. Quienes no habían podido abrir sus brazos, inténtenlo de nuevo. Abrir esos brazos para aceptar a papá, porque papá llegó. Date cuenta si hay resistencia, si hay aceptación o no. Y si puedes, vas a decir lo siguiente, debes decirlo. Si no puedes, está bien, pero debes intentar decirlo. Estoy lista para recibirte. Esta es tu casa. Y el espermatozoide entra en el óvulo y comienza tu vida. Puedes bajar los brazos, sacude las manos, toma conciencia de tu respiración, respira profundamente y exhalas. Y despacio tomas asiento frente a la pantalla otra vez. Este fue nuestro primer ejercicio. ¿Alguien quiere comentar algo? No es obligatorio, pero si alguien quiere comentar cómo se sintió, qué sintió, tiene alguna pregunta sobre el ejercicio. Si no se sintió nada, igualmente es información. Es imposible que no puedan conectar. O sea, todos conectamos. Es imposible que no se conecte porque estamos en un campo de curación. Pero si alguien quiere comentar algo, básicamente lo que acabamos de hacer es identificar cómo se sentían papá y mamá en ese instante. Si te sentiste feliz en cualquiera de los dos o en ambos momentos, eso fue un deseo fabuloso en ese instante. Fue una alegría. No tuvieron miedo de que si me embarazaba, si no se embarazaba, estaban felices y no les importaba el resultado, no les importaba que llegaras tú. De ahí podemos deducir otras cosas más. No te engañaste en ningún momento si sentiste que fue un abuso, porque estás conectando precisamente con el campo de conciencia y con tu memoria celular. Así que, Roxy, Roxy, perfecto. Roxy, aquí te mando la invitación para que... pero bajo la manito, vamos a ver si la encuentro aquí en la lista. Roxy, ah, sí. Aquí te mando la invitación para que actives tu audio y nos compartas si quieres. Bueno, feliz de estar aquí primero que todo y yo de sentir así, pero sí lo que me pasó con papá y con mamá es que el cuerpo se me fue para atrás muy fuerte. Fue como que, como queriéndome alejar, no sé, así lo sentí. En papá y en mamá. Después de que hicimos de abrir los brazos y recibirlo, como que el cuerpo se quedó estable ya. No tuve sentimientos, si no fue a nivel de cuerpo, que me pareció muy extraño porque de verdad me fui para atrás, me iba poquitos para adelante, pero la tendencia era irme como en un hueco profundo para atrás. Ok, Y perfecto. tanto en papá como mamá. Muy bien. Ok. Son resistencias. Simplemente recuerden, este ejercicio solo nos lleva a identificar qué sintieron o cuál era la emoción o la situación primaria de esas dos personas, porque apenas son dos celulitas que se están uniendo. Ahorita que hagamos el siguiente, sí que es cierto que
que vamos a encontrar muchas cosas más, pero la idea de que podamos identificar cuál era el estado de ánimo de mamá y de papá, y nos lo dice eso, Roxy, no hay problema, no tenían que ser emociones. Para la mayoría de las personas se dan emociones, pero igualmente lo que se siente en el cuerpo, eso tan extraño de irse para atrás, es un alejamiento. Recordemos que tal vez la mayoría de nosotros, y sobre todo si hemos escuchado las historias de papá y mamá, tuvimos ese tipo de padres que se tenían que casar o ese tipo de padres que estaban ante una obligación, había que tener hijos, es que si no me caso entonces me deja el tren, es que si no te casas ahora ya después no te vas a poder casar. El peso para el hombre siempre ha sido, o por lo menos para las generaciones anteriores, había que tener hijos. Pero a veces el tener hijos era en lo que se esperaba, pero no se estaba preparado para ello. Y entonces allí es donde vienen esas resistencias que el cuerpo nos hace sentir. Pero el solo hecho de que en el momento en que levanta los brazos ya hay una estabilidad, o sea, a pesar de las resistencias, estas dos personas fueron muy maduras para enfrentar la situación de esa unión y evidentemente que esa unión implicaba ese posible embarazo que efectivamente te trae a ti, Roxy. Así que gracias. Alba Luz, Albita, te mando la invitación para que puedas abrir el micrófono. Ahí está, para que nos comentes, ¿qué te gustaría? ¿Qué nos comentas de la experiencia? Ya, ahora sí, Sí, ya. ya, perfecto. Buenas noches. Gracias, Carlos, ante todo por este ejercicio tan bonito. Y sí, yo lamentablemente no pude estar a la hora exacta, pero entré al ejercicio más, pero tenía que entrar ahí. Y sentí cuando el espermatozoide entraba, llegaba, y sentí mucha felicidad y quería abrazar y alzar más y más los brazos y como que estaba abrazando algo que no era nada, pero estaba abrazando algo muy, muy lindo. O sea, fue mucha felicidad la que sentí. Esa era mi opinión. Qué lindo, tu mamá te quería. O sea, sin esperar, obviamente no sabía que eras tú, pero entonces recuerden, es una memoria celular. Simplemente nos está trayendo las emociones primarias de los dos. Pero qué Yo, chévere que tu mamá estaba absolutamente en esa felicidad de no solo de esa unión con papá, sino de el resultado, porque el resultado estaba implícito allí. Que gracias. imagino, Cuéntame. perdón, un segundito así rápidamente. Yo sé que por ser la hija menor de 7 hermanos, bueno, era de 9, porque 2 fallecieron, bueno, bebés, entonces era la séptima, he sido la séptima, y ya mi mamá tenía 40 años cuando me tuvo, entonces yo llegué a pensar que no me quería, que de pronto no quería ese embarazo, y ahorita la felicidad que sentí, o sea, me dio otra respuesta. Gracias. Qué bonito, mira que me traes algo que precisamente lo aprendí ayer. Les recuerdo, yo también estoy en mi propio aprendizaje y crecimiento. Ayer estábamos viendo el tema de los hermanos y normalmente el desarrollo con los hermanos es el siguiente. Cuando son varios hermanos, como en el ejemplo que tú nos das, los primeros 6, de los primeros 6, el único que disfruta papá y mamá es el primero y tal vez el segundo, si es que el segundo llegó muy rápido. Pero a partir del tercer hermano, resulta que ahora los hermanos se convierten en las nanas de los hermanitos. Entonces los hermanos mayores, ahora se tienen que encargar, como usted es el mayor, me cuida el hermanito, como usted, y entonces resulta que ya los papás, por su inmadurez, ahora le relegan las tareas que deberían realizar ellos mismos como padres a sus hijos mayores. Y entonces los hijos que nacen después del segundo normalmente no tienen el calor de papá y mamá porque son los hermanos los que los cuidan. Y a medida que van llegando los otros hermanos, esos hermanos mayores se hartan de ser los que tienen que estar cuidando a los menores. Y entonces empiezan a abusar de ellos, de una u otra manera.
a ordenarles, a volverlos sus esclavitos, en fin. Y entonces esos hermanitos menores que no tienen a papá y mamá porque papá y mamá los entregaron a sus propios hermanos, ahora se convierten en los abusadores del que va llegando. Así que cuando se llega, por ejemplo, al sexto, para tomar tu ejemplo y que se comprenda, entonces resulta que ahora los hermanos menores no solamente no tienen a papá y mamá, aunque papá y mamá estén allí, pero papá y mamá no están haciendo su labor de papá y mamá porque se le están entregando a los hermanos mayores. Y esa no es la ley de la vida. La ley de la vida es que los papás deberían encargarse de todo, pero sacamos un montón de excusas, no importa. Pero viene esa situación. Pero además, ¿qué pasa? Los menores normalmente no se sienten queridos porque pasan cosas que no son bonitas para alguien. Resulta que, por ejemplo, son los que heredan la ropa de los hermanos mayores. Entonces son los que se quedan siempre con lo que sobra, con lo que sobra, con lo que sobra, y así es en casi todo. Y entonces ven a los mayores efectivamente como los preferidos, porque como son los que acompañan y ayudan a papá y mamá, es donde papá y mamá vuelcan en los mayores su mayor atención y en los menores. Todo eso trae un montón de complejidades para nuestro desarrollo y para el desarrollo de nuestras relaciones. Pero fue lindo lo que comentaste, Albita, porque también vimos esta situación. Cuando los papás maduran, porque ya llegan a cierta edad, el hijo que nace como el hijo menor, resulta que ahora se lleva toda la atención de los papás, porque ahora son papás maduros, y parece ese hijo no sentirse muy querido, como decías tú, no sentía como que me quisieran, pero todo lo contrario. Porque ahora ellos están desde esa madurez, ahora sí vuelcan en la pequeña todo ese cariño y entonces te puedes dar cuenta de eso en ese momento, en el ejercicio que hicimos. Esa felicidad de mamá, ese encuentro genial. Pero chévere para que esto de alguna manera no se quede solamente en, bueno, ¿qué sentiste? Sino este tipo de cosas es genial es identificarla, por lo menos para quienes estamos en este encuentro desde la perspectiva de un curso de milagros, ayuda mucho a perdonar. Porque papá y mamá eran conmigo así? Porque no me querían, porque es que a mí me mandaban a que hiciera determinadas cosas sin yo querer, porque mis hermanos abusaban de mí y papá y mamá ni los regañaban. Te vas dando cuenta que se trata de una dinámica. No fue, como dirían en Estados Unidos, no fue personal, fue simplemente porque no hay un método para ser papá o mamá. Como todo papá y mamá, llegaron ellos a experimentar lo que se trataba de eso y los errores que cometieron fueron errores que ahora los podemos ver desde otra perspectiva. Yo no había notado esto. Yo no sabía que para mamá el momento de mi concepción no fue algo bonito. Yo no sabía que papá tenía miedo. Cuando comprendemos eso, podemos entender por qué se comportaron de determinadas maneras conmigo o con otros y entonces podemos entender que fueron, en la mayoría de los casos, seguramente dos muchachitos, dos niños jugando a ser adultos o obligados a enfrentar un mundo que no conocían para nada, con todas las grandes consecuencias que eso implicaba. Ni se diga qué tal una mamá adolescente solita tan solo porque se dejó llevar por un enamoramiento o un papá adolescente que se dejó llevar por una excitación sexual y nada más, se dejaron llevar por las hormonas. Pero eso nos ayuda a comprender qué pasó, cómo estaba ese primer instante y de esto se pueden extraer ese tipo de cosas. ¿Alguien más? María Jenkins. María, un gusto. Ya te coloco aquí para que puedas abrir tu micrófono. Dale, ya está. Hola, buenas tardes. Ah, Hola, ¿cómo estás? a ver, deja abrir la cámara. Ok. ¿Cómo quieres? Este, no, pues qué bonito, ¿no? Que están comentando que les fue bien. A mí no, ¿eh? Se me Dale, sentí, cuéntanos, cuéntanos. me Claro que sentí te fue bien, que porque eso es para me sanar. me faltaba la respiración mucho Ok. y casi no pude levantar los brazos. Sentía como si tuviera unas 50 libras de peso en cada brazo. Ujú. Y bueno, pues más que eso, me sentía como asfixiada y frío. Ok.
Desafortunadamente eso me tocó. ¿Mm? Vale, te comprendo lo que dices de desafortunado, pero María, esto funciona precisamente para lo que comentaba ahorita. Esto nos ayuda a sanar. Ya Ok, sabes cuál era la emoción que tenía mamá en ese instante. Si en algún momento mamá no te llegó a contar cosas, pues ya sabes que para mamá ese primer instante estaba cargado de una energía negativa, cargado de miedos. Un peso, ok. para mamá era un peso la posibilidad de quedar embarazada. Yo creo Para que sí. mamá, para Ujú. mamá era un peso y si conoces algo de su historia, entonces ahí vas conectando. Si Sí, estuvo solita, si el papá era muy pobre, si era un papá que simplemente apareció para embarazarla y después se fue, ok. no tenía el respaldo de sus papás porque se metió con el hombre que ellos no querían, en fin, puede haberse pasado una cantidad de cosas. Entonces, para mamá eso era un peso y tú lo sientes así en tu cuerpo. Esto es Sí, un peso demasiado grande. ¿Cuántos años tenía tu mami cuando se embarazó de ti? como unos 38 más o menos. Puede ser el Pero tema del miedo en la edad, para ti, para mí que estamos más o menos, que no estamos adolescentes, esos eran momentos donde esa edad era una edad muy difícil, ¿no? Era una edad de peligro. Una sí, preeclampsia en esa época era algo que no se podía tratar y normalmente morían mucho las madres que pasaban de los 35 porque había mucho riesgo. Es ujú, decir, simplemente traigo por qué es porque a veces nos permite conectar con las historias, pero realmente lo importante no es tanto el por qué, lo importante es comprender cómo estaba esa mujer en ese instante. Desde ujú. el lado del espermatozoide, ¿cómo te sentiste? ¿Había un deseo o tampoco lo había? ¿Había un gusto por Ah, el niño o no? sentí como, sí, es que sentí como una carrera, como un gusto, como que yo gané, Ok, algo así. ok, Ujú. lo logró, pero para ella no fue bonito. Sí, yo creo que sí. Perfecto. Ujú. Nada más eso, como te digo, permítete simplemente, es una información que te llega, permítete comprender que esto te ayuda a identificar el solo hecho de saber cómo lo pasaron, cómo estaba la situación para mamá o papá, ya es bastante para cómo fue mamá. Y sobre todo conocer Ujú. después cómo fue esa historia después de tu llegada, te permite comprender por qué fue de determinada manera. Ya vamos a hacer el otro que va a ser aún, va a profundizar todavía más, nos va a dar mucha más herramienta. Gracias Gracias, María, por estar, me encanta ver. gracias, igual, Bueno, bye. y finalicemos con Pedro para tener a un caballero. En la próxima ronda ya si hay más caballeros. Pedro, cuéntanos. Ya te coloco aquí para que puedas abrir el micrófono. Dale. Ok, ahí. Buenas tardes. Buena tarde. Pues cuando vi la figura del espermatozoo, no me pareció bonita. Después, cuando se llega al momento de cómo está reaccionando la mamá con esa llegada y lo que está sucediendo, vi que mi mamá le era indiferente y de pronto que no le gustaba, era fría, pero lo permitía. Y eso me llevó a pero además, pues entonces pude perdonarla y de agradecerle, porque a la hora de la verdad lo que he experimentado en este lapso de discurrir, de transcurrir con este cuerpo, pues a que ha habido muchísimo dolor, eh, posiblemente por la ausencia de amor, que no culpo para nada a mi mamá ni a mi papá, porque no voy a juzgar a nadie, porque no quiero hacerme daño, porque no son ellos los que me están haciendo daño, sino yo. Ujú, Le agradecí a mi mamá que hubiera sido ese canal para estar acá. Y pues es que prácticamente no había nada que perdonar, a la verdad, más que agradecer, sentir gratitud. Pero también me llegó a concluir que ese dolor
que he manifestado, que he experimentado a través del tiempo y con más intensidad desde hace unos 20 años, en donde hace unos 6 se pude descubrir que me encontraba en una prisión, pero terrible desde hace 20, y sigo estando en ella cada vez más prisionero. Tiene incidencia en esa causa de pronto de desamor, ¿no? Porque no solamente en el momento de la gestación, sino que si mi mamá no deseaba en ese momento, pues que me iba, porque había algo en mi papá que no era amor, y ella lo sabía, y por eso se sentía insatisfecha de aceptar ese momento. Posteriormente se manifestó, porque si no me aceptaba en el momento, si no aceptaba, pues no me iba a brindar amor posteriormente. Eso es muy consecuente. Y, y nunca lo hubo. Después vinieron unas circunstancias con mis hermanos, porque yo soy el menor, y mis hermanos también fueron ausentes, y yo fui el que recibí no el cariño de nada, sino la frialdad de todos. Es el momento en que todavía yo soy un extraño para ellos y ellos para mí. Y ellos se tratan entre ellos y yo es como si no existiera, o algo aparte. Eso tampoco me produce ninguna incidencia en que yo fabrique juicios, tampoco no. Pero sí hay una incidencia allá intrínseca, allá de raíz, claro que la hay. Y posiblemente llego a percibir que esa afectación de prisión a la cual me refiero puede tener su causa ahí. No lo digo, sí tiene su causa ahí. Puede tener su causa ahí. Y precisamente Se congeló. Se le congeló la pantalla a Pedro. Eh, Bien, pues espero que Pedro, por lo menos, si no puede hablar, esté es escuchando. origen precisamente Así. a esa prisión. Y le agradezco mucho a Carlos Manuel y a Cristina Yamadela. Gracias, Cristina, Gracias a ti, Pedro, por por la haber compartido. invitación. Y estoy acá por eso, porque quiero encontrar el origen de mi prisión para salirme de ella. Gracias, Pedro. Así será. Sé que te va a ayudar muchísimo esto. Sé que te va a ayudar mucho. Gracias, gracias. Bien, quiero, ya cerrar los micrófonos. Que Bien, tenemos a Milton y a Héctor, están alzaron la mano desde el comienzo también, no sé lo que si pasa es quieren. que necesitamos seguir con el otro porque el otro es un ejercicio más largo y la idea es, qué pena Milton y Héctor, más bien si en la otra parte les surge la idea de compartir con mucho gusto. Pero necesitamos el tiempo para el siguiente ejercicio. Agradecerle especialmente a Pedro el que nos haya contado esto, porque diste, Pedro, lo que para mí iba a ser la conclusión, pero fabuloso que aparezca en este instante, por algo eso. La conclusión del ejercicio que vamos a seguir ahora junto con este, para los que hayan sentido que no les fue bien, simplemente porque notaron o se dieron cuenta de que mamá no quería o ambos no querían o lo que fuera. Es algo que se aprende en las constelaciones familiares. Es algo que se aprende allí y que se los quiero contar. Y sé que suena raro de entrada. Y es que es imposible que no hubiese habido amor en ese primer instante, a pesar de lo que se haya descubierto que estaba sintiendo cada uno de ellos. ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque resulta que la única manera, lo único que puede crear en el mundo, en el universo, realmente es el amor. El amor es, con ausencia de amor no es posible crear absolutamente ninguna cosa. Solo se generan ilusiones. Pero tiene que haber habido amor en ese instante. Que mamá no lo pudo, no lo supo identificar, que no lo supo expresar, seguramente, y aquí es lo importante de comprender nuestro origen,
por su propio origen, por su propia historia. En las constelaciones se aprende algo importantísimo y es que normalmente las historias se repiten. Tú vienes cargando una cantidad, y por eso les decía, vienes cargando con una cantidad de información de papá y una cantidad de información de mamá, y los dos se juntan para convertirte a ti en lo que eres en este mundo. Si mamá estaba así, ¿cuál era la historia? Seguramente había uno. Si papá estaba así, ¿cuál era la historia? Para que no se sintiera amor en casa. Para que a estas alturas, con los años que tenemos, aún parecemos, como lo decía Pedro y lo entendí perfecto, no, ya no juzgamos, ya hemos soltado muchos juicios y hemos perdonado mucho, pero aún sentimos esa prisión, ese peso. Claro, porque está el peso de esta idea del desamor. Pero les quería dejar ese regalo, es imposible, y piénsenlo bien, que es imposible que no hubiese amor en una creación. Incluso en este mundo, para los que leen un curso de milagros, por ejemplo, es imposible que se pueda hacer algo sin amor. Ni siquiera el ego fue creado sin amor. Así que tenemos eso y de ahí para allá es que tenemos que partir. Listo, admito, no fui amado. Tal vez fui abusado de niño o de niña. Tal vez fui abusado o abusada de una manera extrema y no me lo merecía siendo un niño o una niña. Pero necesitamos la conclusión de Pedro, sea lo que sea, y desde esta perspectiva, el amor me trajo a este mundo. Aunque esas dos personas con sus propias historias no hayan sabido manifestarlo, no hayan sabido ser padres, no hayan sabido amar. Y entonces, ¿qué me queda? Lo que nos dice cualquier camino de despertar o camino de conciencia. Ahora el trabajo es, tomo conciencia, no tuve amor en los años más importantes de mi vida. Tal vez me he dejado llevar por ese desamor durante el resto del tiempo. Y aquí viene una cosa, niñas y niños. Esto no es solamente para perdonar a papá y mamá. Esto no es solamente para identificar cómo estaban ellos. No, ahora, ¿cómo has sido tú? ¿Le has heredado ese miedo a tus hijos? Si tienes hijos, has tenido varios, ¿admitiste, mamá, un momento de concepción que no querías? Papá, ¿te dejaste llevar por la excitación nada más? ¿Y qué has dado tú a tus hijos? Porque eso no puede servir simplemente para identificar qué pasó conmigo. No, ahora qué pasa contigo. Toma conciencia de cómo has llevado tu paternidad, cómo has llevado tu maternidad. ¿Cómo fue ese primer momento? ¿Podrías recordar de esos hijos o por lo menos de uno de ellos, tal vez el menor, que a veces te lleva un montón de cargas de los anteriores? ¿Puedes recordar cómo fue ese primer instante? ¿Cómo fue el día de la concepción? Seas padre o madre. ¿Lo hiciste borracho? ¿Lo hiciste sintiéndote obligada? ¿Había miedo? ¿Había dolor? Y perdónate por ello, porque tienes que soltar también esa carga. Necesitas soltarla para que ya no siga generándose esa carga y comience a identificar cómo has sido con ese niño o esa niña, o con esos hijos si has tenido varios. Y perdónate por los errores cometidos. Aquí estamos dándonos cuenta de errores. Me maravilla lo que decía, pero no se trata de juzgar a papá y mamá, se trata de identificar qué era que estaban sintiendo. Por eso comprendemos ahora que se trata de comprender. Comprender no justifica, porque aquí no venimos a justificar. Comprender me ayuda a entender. Y cuando entiendo y me coloco en esos zapatos y ahora entiendo por qué mamá no fue amorosa, entiendo por qué papá se fue de la casa y nos dejó en el mismo momento en que embaraza a mamá, caramba, no eran maduros, no lo que fuera, pero aquí estoy, fruto del amor universal. Dios me trajo aquí. Espero que se comprenda. Y vamos entonces al segundo ejercicio. En este no nos tenemos que colocar de pie.
Permítanme, lo organizo y se los comparto. Muy bien. Aquí estamos viendo una imagen que es más conocida todavía. Pues podemos ver esa cabecita, podemos ver ese piecito, podemos identificar ese saco amniótico. Ahí estás tú. ¿Qué vamos a hacer? Permítete en este campo de conciencia en el que ya estás, en el que ya estás en conexión. No estamos haciendo nada extraño, sino identificando con nuestra memoria celular qué pasó. Allí estás. Mira un instante esa pantalla, inhala, exhala, esa cabecita, ese cordón umbilical conectándote con mamá, el pie, el hombro, la circunferencia de la barriguita de mamá. Y ahora, cierra tus ojos. Le pedimos a nuestro guía espiritual, el que sea que tú sigas, que te permita hacer esta conexión con mamá para recordar cómo fueron esos momentos dentro de ella. Y con toda tranquilidad, date cuenta ahí con tus ojos cerrados que así era la imagen que tú veías. Con tus ojitos, eso era lo que veías, lo que estás viendo con tus ojos cerrados. Estás en crecimiento, estás en desarrollo. Ya pasó tu primer día de existencia y ahí estás creciendo. Estás dentro de mamá. La relación más estrecha que has podido tener con un ser humano fue primero con tu mamá durante los meses que estuviste dentro de ella. Lo que ella comía era de lo que tú te alimentabas. Lo que ella sentía era lo que tú sentías. Ahora, con tranquilidad, con tus ojos cerrados, sabiendo que estás accediendo a tu memoria celular, ¿qué sentía mamá? Deja que llegue a tu cuerpo las sensaciones, deja que lleguen a tu cuerpo las emociones. ¿Qué sentía mamá contigo adentro? ¿Qué sientes en tu cuerpo? ¿Estaba feliz esa mujer? ¿Sufría? ¿Se enojaba? ¿Escuchas a mamá lamentarse? ¿La escuchas reírse? No tienes que saber lo que dice. Tu memoria celular solo puede recordar emociones y sensaciones. ¿Qué sientes? Van avanzando los meses dentro de mamá. Te vas acercando al día de tu nacimiento. ¿Qué sientes? ¿Qué pasa con mamá? ¿Te quiere tener? ¿Y tú quieres nacer o sientes miedo?
o quieres salir rápido de allí. Ya no aguantas estar adentro. Ha llegado el momento de nacer. ¿Cómo vienes al mundo? Tuvieron que hacerle cesárea a mamá. Tuvieron que sacarte. O sales feliz a través de todo ese conducto uterino para enfrentarte a la vida. Y de pronto surges a la vida y abres tus ojos a la luz. ¿Qué sentiste en ese momento? Mamá estaba feliz. Había felicidad a tu alrededor. Había miedo. Había fastidio. Mamá pudo abrazarte inmediatamente naciste o te alejaron de ella. Con la excusa que fuera. Intentaste morir o respiraste rápidamente y lloraste de alegría por llegar al mundo o de dolor por salir de mamá. Permítete identificar lo que sientes. Toma nota. Y ahora toma conciencia de tu respiración otra vez. Inhala, exhala profundamente. Abres tus ojos y volvemos a este instante. ¿Alguien diferente de quienes participaron al principio quiere participar en este ejercicio? ¿Qué vio, qué sintió, cómo fue? Carlitos, antes de que alguien hable, quería expresar, ¿sí? Antes de, quería saber porque tenía un pensamiento, tal vez, que pensé que era de sufrimiento, que pensé que como que no era, no fuera, no es que no fuera deseada, sino que pensé que mi mamá había tenido tristeza o dolor. No, todo lo contrario, en este ejercicio lo que me llevó fue a una inmensa alegría, de verdad, o sea, a una inmensa alegría, a una inmensa felicidad y a sentir mucha luz. Ok, wow, qué bonito, de verdad, solo quería expresar eso. Y gracias. A ti, gracias, madre. Gracias por comentarlo. Mira que aquí sí ponga ya el pan. Ok, bien, entonces vamos en orden. Stephanie, Héctor, Fabio, Milton. Stephanie, ya te mando para que nos cuentes. Ahí ya te mandé la invitación para que abras tu micrófono. Dale. Hola, Hola, hola. eh, pues bueno, gracias por la invitación y yo quiero compartir que yo sentí un dolor muy grande en el pecho y al momento como de nacer sentí como un dolor muy grande porque me separaron de mi mamá, como una tristeza muy grande que siento ahorita todavía. No sé, fue muy extraño, nunca había sentido esto. Ya lo había sentido, te lo trajo a la memoria. Eh, Les recuerdo, el propósito de este encuentro es conectar con lo que se sintió en esos primeros momentos de nuestra vida. Desde las constelaciones familiares se considera que los primeros años, me dices que de dónde saqué ese fondo entonces. Qué pena, qué pena. Cambiaste, sí, yo, pero qué Sí, acá. y de pues. Lo veo a ver. A ver, ok, aquí sí. No me di cuenta. Ni siquiera sé de dónde salió. Bueno, ok, listo. Entonces, el propósito de nuestro encuentro de hoy es reconectar con lo que ya sentimos.
pero no éramos conscientes de ello. Estaba en nuestra memoria celular, está en nuestro, ya, eso está, lo que vimos en el primero estaba solo en la memoria celular. Lo que vimos en el segundo, en el tiempo de gestación, ya está en nuestro inconsciente, en nuestra psique, en la parte inconsciente. Entonces, lo que sentís, lo que sientes que has sentido ahorita, si lo habías sentido, fue lo que sentiste de bebé. Si sentiste eso de bebé y en esa, evidentemente es por el tema de la separación, saben que hay una cuestión tan importante, porque es que es el primer momento ya de surgir. Sí, estuve ese tiempo en mamá, alimentándome de lo que ella comía, viviendo la vida a través de ella, sintiendo lo que ella sentía. Pero ya cuando salgo al mundo, la primer conexión que debería haber una vez sale el bebé es inmediatamente conectarlo con mamá. Porque resulta que en ese solo momento, si se lo llevan, ay, que lo lavar, ya con eso, ese bebé siente que ha sido separado. Ese bebé siente que le cortaron el vínculo con la madre. El vínculo sano realmente, y por eso en los tiempos anteriores, antes de todo esto de la asepsia que tiene su lugar, es importante, etcétera, pero somos seres que somos seres emocionales. Somos seres para los que los primeros instantes de nuestras vidas, los primeros 6 años, 7 años de nuestras vidas son tan importantes que un gesto como ese de que nos separasen de mamá por el motivo que fuese, aunque fuese para entregarnos de nuevo, se convierte en un trauma. Entonces nos ayuda Stephanie, teniendo esta conciencia ahora, es que sentí esa separación de mi mamá. Se llaman caminos de conciencia lo que hacemos y por qué es, porque al tomar conciencia eso ocurrió y entonces ahora lo traslado a cómo fue mi relación con mi madre. En algún momento estuve viviendo con ella o sintiendo que en algún momento tuve separación de ella o fui separada del todo o bien. Y ahora como madre, porque ya están viendo, este ejercicio no es solamente para identificar qué me pasó, ya identifico qué me pasó y se acabó. No, es que esto te tiene que dar herramientas. Ahora, si soy madre, ¿cómo ha sido mi relación con mis hijos? ¿En qué momento me he sentido separada de ellos? ¿En qué momento los he separado de mí de alguna manera? En la diferencia generacional, en las ideas, simplemente porque ese primer momento, con ese dolor que yo sentí, que implica que se convirtió que fue un trauma para mí, resulta que no lo superé y pasó todo eso, todo ese tiempo con mamá o todo ese tiempo como mamá. Y no es para darnos látigo, es para entender. Y ahora que me comprendo, entiendo que muchos de los errores como madre, de mi madre o míos como madre, fueron por un simple momento que un bebé sintió tan terrible, pero ya no soy un bebé. Por lo tanto, ahora me puedo perdonar, ahora puedo pasar esto por alto, ahora puedo darle un giro total a mi vida. Ahora entiendo, me perdono, ahora me comprendo, ya sé de dónde surgió esta idea de estar separado, de separarme. Y entonces me perdono, lo suelto y ya. Me permito abrirme a una visión totalmente diferente. ¿Se comprende, Estefan? Gracias. Gracias por participar. ¿Querías decir algo más? No, gracias. A ti. Héctor Fabio, aquí te coloco, ahí te mandé la invitación para que abras tu micrófono. Hola, buenas noches. Buenas noches. Desde Pereira, agradecimiento pues a Cristina, a usted, Carlos, por la invitación. Y buenas noches para todas y todos que están aquí presentes. Ok, mira, cuando el óvulo lo vi muy fértil, y sentí en mi mano izquierda una sensación de calor y hormigueo en el dedo del corazón. Cuando el espermatozoide lo vi muy fuerte, muy robusto, ese espermatozoide, mucha fuerza y ambas manos bastante calientes, ambas. Eh,
Y cuando el bebé, una sonrisa, inmediatamente sonreí con una alegría inmensa. Esas fueron mis tres sensaciones. Gracias. A ti, gracias. El tema del dedo del corazón es amor, no es dedo del corazón. El tema del calor, calor amoroso y genial. Genial que hayas tenido esa experiencia tan bonita desde el inicio. Gracias, gracias por compartir. Milton, ya te coloco la invitación para que abras tu micrófono. Listo, dale. Bueno, mi experiencia ha sido diferente, ¿no? Eh, Me está ayudando bastante este taller, más personalmente, para mí, ¿no? A ver, ¿qué es lo que quiero compartirles? Yo sentí más lo primero que lo segundo. O sea, el primer ejercicio lo sentí más directo para mí que el segundo. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no recuerdo, por ejemplo, nada los 5 primeros años de mi vida. No recuerdo nada. Este, yo sé lo que viví porque me contó mi abuela, después mi madre, pero yo no recuerdo nada. O sea, yo a mi mamá la recuerdo a partir de los hechos que ella hacía conmigo, ¿no? Como mamá. Eh, Pero ¿desde qué edad la recuerdas, Milton? Desde los 5 años. De ahí para adelante, antes de eso, no. No, a partir de los 5 años yo recuerdo a mi mamá, Ok. pero antes no. Y lo digo, que la recuerdo a mi madre a partir de las acciones que ella hacía por mí, ¿no? Por mí. Porque la relación con mi papá fue muy fuerte en mi niñez, en mi adolescencia, ¿no? El perfil de mamá es menor, pero siempre a partir de sus acciones de mamá. Yo aprendí a amar a mi madre ya cuando era adolescente, ¿no? Joven, digamos. O sea, no es que tenga algo contra mi mamá, no quiero decir eso, pero esa es mi experiencia, esa es mi experiencia. Gracias. Y estos espacios también son, comprendo bien repito, yo comprendo muy bien, tal vez por la experiencia en esto, cuando hacemos esas correcciones de las cosas y está bien. Pero estos espacios son también súper importantes para reconocer si tengo algo en contra de mamá. No nos damos ese permiso de identificar que tengo algo en contra de mamá o en contra de papá porque se nos ha llevado a ver eso como un pecado terrible. Pero cuando nos permitimos aceptar que mi mamá sí me maltrató, mi mamá sí fue una vieja, una bruja conmigo. Eso del amor de madre, que es el amor más grande del mundo, eso es una invención que nos hemos hecho. Jesús dijo que Jesús nunca mencionó eso. Jesús de hecho dijo que el amor más grande que podía haber era el de los amigos, porque se trata de alguien que no tiene nada que ver contigo para amarte, para quererte y aceptarte tal como eres sin exigirte nada. La mamá lo mínimo que debe hacer es amar, como que tiene que ser el amor más grande. Su obligación es amar. Y hay madres que por escoger una pareja dejan a los hijos de lado. Y hay madres que saben que su pareja está abusando de sus hijos y los dejan. Y hay madres que en mi país ocurre que se escuchan noticias de que van y tiran al bebé en un basurero. Y tengo un amigo que su madre no fue sino que lo parió y el mismo día que lo parió se hizo en la sala de la casa y se lo regaló a la primera mujer que pasó. Entonces es cuando nos sacamos esos cuentos que nos ha dado la sociedad y comprendemos que sí, esa vieja fue una
entonces podemos entender que este es el momento de perdón. Porque cuando no nos permitimos identificar que es que mi madre tuvo unas acciones o unas omisiones por las cuales yo sufrí de niño, porque es que cómo voy a enojarme con mamá, cómo es que voy a sentir esto contra mi mamá. Entonces no podemos sanarnos. Y lo que pasa con alguien que está enfermo porque no se ha permitido ver lo que tiene que sanar, porque es que es de mi mamá y cómo voy a pensar así o cómo voy a sentir esto de mamá, cómo voy a odiar a mi madre, cómo voy a ser indiferente con ella. Entonces terminamos cometiendo los mismos errores con los hijos. Y ellos van a volverlo una cadena. Pero nosotros estamos aquí y yo pienso que nunca nada es casualidad. Si has seguido este video hasta este instante, si has hecho los ejercicios hasta este instante, es porque lo necesitabas. Y necesitas sanarte, y necesitas solucionar eso. Y este es un momento perfecto para que lo puedas hacer. Toma conciencia de por qué siento que no fui amado. Como nos lo permitió ver Pedro tan amorosamente, tan cortésmente con nosotros. Ahora entiendo, es que no había amor ni desde el principio. Mira lo que nos acaba de decir Héctor tan bonito. Hombre, desde el principio fue amor. Desde el principio cuando se trató de llegar al mundo solamente hubo una sonrisa. Sí, pero las historias no son iguales. Qué bonito que aparezca alguien que nos dice, es posible ser feliz. Tu vida no es la de todo el mundo, pero como no es la de todo el mundo, también por eso significa que la puedes solucionar. Ese es el motivo de estos ejercicios y de este encuentro. Que tengamos herramientas, que tomemos conciencia. Durante el ejercicio del embarazo, no sentí nada. Eras indiferente a mamá. Te llevaba porque había que hacerlo. Tal vez lo hizo porque tocaba. Y estoy hablando de por lo menos el caso de Milton, que es una persona como yo, con sus años encima. Entonces, ¿qué pasa? Es que esa era la época donde mamá se tenía que acostar porque papá quería. Y papá no le importaba si mamá quería o no, en la mayoría de los casos en esa época. Tenía que, porque era obligación tener hijos. Las mujeres se casaban para tener hijos. Eran familias de 12 y hasta más de una sola mujer. Eran como perras, tenían que tener hijos, 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 y más cachorros, porque así debía ser, porque estábamos en una época donde se estaba tan metido, incluso desde lo religioso. Y entonces se tomaba que Dios había ordenado henchir la tierra, y entonces había que tener hijos. No se podían utilizar, y si eran familias católicas, no se podía utilizar preservativos ni ningún tipo de elemento que impidiera el embarazo. Tenían que tenerse hijos. Imagínense una mujer que ya tiene un chiquito todavía en las manos, que no ha terminado de amamantar, y el hombre queriendo, y ella teniendo que permitirlo porque era la obligación de la mujer. ¿Cómo iba a poder haber en ese momento felicidad o amor? Y los matrimonios que tenían que darse porque sí, sin amor, porque es que era una obligación familiar, era porque este hombre la iba a sacar de la casa donde estaba aburrida, donde su padre abusaba de ella. ¿Cuántas historias puede haber allí? La cuestión es, toma conciencia de tu historia, la que has identificado desde ese primer instante, con esas palabras tan sabias que nos regaló Pedro hoy. No se trata de juzgar, se trata de perdón, se trata de comprender. Y así como él nos lo decía, hombre, ya voy tomando conciencia. Yo tomo conciencia de que esto me ha tenido en una especie de cárcel. Ok, pero ahora definitivamente entiendo que no hubo amor, no puedo seguir, porque ¿qué es lo que nos mantiene en la cárcel? Nos mantiene en la cárcel el lamentarnos de que por qué no fue, pero por qué no fue, pero por qué no fue. Ok, ya entiendo, no fue porque no me quiso. Ok, listo. Pero debió, si te quedas con él, pero debió quererme porque era su hijo, porque era un niño. No me quiso, pero caramba, me dio el regalo más grande que puede haber, más grande que $1.000.000. Me dio la vida. Ahora, yo voy a hacer con esta vida algo mucho más grande que lo que mi mamá y mi papá hicieron conmigo. No le voy a exigir amor a quien no lo tuvo ni siquiera desde el primer instante,
por su historia propia. Si la conozco, qué bien, ahora la puedo comprender mejor. Si no la conozco, ahí había una historia para que esa mujer y ese hombre no sintieran amor, pero te dieron la vida. Como todo ser humano, nos dejamos llevar por esas situaciones de desamor, pero ya llegó el momento de parar, porque tenemos la vida todavía. Así que, ¿qué nos dicen los caminos de despertar de conciencia? Ahora eres tú quien tiene que amarse a sí mismo. Ahora los perdono, me perdono por haber perdido ese tiempo lamentando y exigiendo de alguien en mi mente que me diera lo que no podía dar. Hizo lo que pudo con lo que pudo. Y si lo único que pudo hacer fue engendrarme, gracias, papá. Si lo único que pudo hacer esta mujer fue tenerme, gracias, aquí está la vida. La he desperdiciado mucho en resentimientos. Ahora me la voy a vivir. De mi parte les agradezco, espero que si se abren a esta perspectiva durante la próxima semana o incluso un mes, es posible que estén conectados el, con el ejercicio, con las consecuencias de este ejercicio, de tal manera que en algún momento les llegan momentos, por decirlo de alguna manera, de absoluta lucidez. Ah, ahora comprendo tal situación. Ahora entiendo qué pasó tal día. Ahora sé por qué mis hermanos eran como eran. Ahora sé por qué papá se fue. O ahora sé por qué mamá me dejó con papá. Ahora empiezo a entender más y más porque quieres entender y quieres sanar. Para Gabrina, que nos escribe, yo no sentí nada en el segundo ejercicio. Bueno, ya lo creo que ya hice el comentario, pero de todos modos, por si no me escuchaste, listo. Había indiferencia de mamá. Ok, ya, lo suelta. Mariela nos colocó, yo nací ahogada, no sentí nada. Había indiferencia. Si naciste literalmente con esta idea de ahogar, tú no querías, esa indiferencia lleva a consecuencias para algunos y era no querer estar. ¿Será que me ahogo? ¿Para qué vivo en el desamor? ¿Para qué vivo en la indiferencia? Pero tomaste la decisión de seguir. Y eso ya habla mucho de nosotros si estamos aquí con la posibilidad de estar ante un computador o un celular haciendo esto, ya habla muchísimo. Así que no sueltes, más bien retoma eso. Hay una frase muy hermosa con la que termino, aparece en el Apocalipsis. Y entonces te dice allí el Cristo, no me gustan ni los tibios, no me gustan los tibios, prefiero que seas frío o caliente. Reconoce tu primer amor, vuelve a tu primer amor. Ok, si te has dejado enfriar, si te has dejado llevar por resentimientos, por el desamor, por lo que pasó con papá, con mamá, con tu vida de niña, de niño, ya suéltalo. Toma el calor no seas indiferente ante eso, no te cierres ante las oportunidades de perdonar. Si hay algo que reclamarle a mamá, aunque no esté en este mundo, no vas a írselo a decir. Toma conciencia de que eso no lo debió hacer. Mi mamá fue mala, mi mamá fue sanguinaria, mi mamá fue esto, fue lo otro. Tomo conciencia de ello porque si no la tomo, entonces voy a seguir arrastrando y repitiendo. La voy a perdonar. Voy a ver cada una de sus errores, cada uno de los errores de mi papá, porque se equivocaron los dos. Ahora acepto que se equivocaron. No son ningunos santos, ningunos angelitos, y el amor de madre nunca ha sido mentiras, el mayor grande de este mundo. Ahora tomo conciencia de ello y perdono, suelto, maduro, y decido vivir. Y ya no voy a ser tibia o tibio con esta situación. Me voy al calor de la vida, al calor del amor. Voy a aprender entonces a amar y voy entonces a empezar por mí. Voy a cuidar este cuerpo, voy a cuidar mi espiritualidad, voy a cambiar de amistades. Si esta pareja me consiguió una pareja que me maltrata por mis propios resentimientos, pues la dejo. Consigo a alguien que me sirva y que me ayude y que me apoye y con quien salir adelante. En fin, es el momento de tomar decisiones. Gracias a todas, a todos. Gracias, Madre. Gracias, Cris. Bueno, gracias Carlitos, gracias a las personas que nos compartieron su sentir en estos ejercicios, muy enriquecedor para todos porque todos nos enriquecemos con lo que dijiste a cada uno de ellos. El objetivo de este webinar, bueno, es
llegar a este origen como nos hizo Carlos con este ejercicio, pero también invitarnos a un encuentro que vamos a tener en Bogotá con Carlos Made y yo. El encuentro se llama Renacer Interior, donde el objetivo es sanarnos, reconocer que en nuestro interior está la forma de sanación. Vamos a tener diferentes herramientas de sanación, vamos a llegar a descubrir las creencias limitantes que tenemos, las heridas de infancia, heridas desde la gestación, para sanarnos y poder tener la vida de los sueños. Entonces están cordialmente invitados a ese encuentro de Renación Interior en Bogotá en julio 18 y 19. Los que estén interesados nos pueden preguntar. Tenemos un precio con descuento hasta el 31 de mayo. Bueno, ya les daremos las informaciones para todos. Están bienvenidos. La verdad nos encantaría tenerlos. Made, ¿quieres decir algo también? No, simplemente gracias por asistir, por estar aquí. Bonito el ejercicio, porque esto nos permite, como decía Carlos, ¿no? Y como nos lo invita también el curso de milagros, a sanar, a liberar y quitar todos esos obstáculos. Creo que hacer ejercicios, esta clase de ejercicios, y cuando se hace en conjunto, creo que hay un cambio allí. O sea, creo que la frecuencia se eleva, nos unimos todos para liberarnos, para escucharnos, y esto es lo que hace estos espacios, y esto es lo que va a hacer ese encuentro que vamos a tener en julio en Bogotá. Así que invitadísimos a ello. Vinimos a este mundo para perdonarlo y amarlo. Independientemente como haya sido el proceso, lo que más de uno comentó aquí, su proceso en el momento de nacimiento, es precisamente eso. Si hay dolor, si hay sufrimiento, es libéralo, sánalo, perdónalo y elevémonos todos juntos. Porque yo creo que esa es la mayor invitación que nos hace Jesús, ¿sí? Y los grandes hermanos que han caminado por este mundo es, elévate y eleva la frecuencia de este lugar. Así que nada, gracias por esta oportunidad que ustedes se brindan y que nos brindan a nosotros, porque esto nos motiva a seguir este camino, a seguirlo juntos. Y nada, muchas gracias. Gracias por los que levantaron la manita, gracias por los que hicieron también el ejercicio, aunque no opinaron, pero sé que algo hizo en ustedes. Puede que no lo sintieron en un momento, pero como decía Carlos, puede que lo vayan a sentir en un mes o puede que lo sientan más. El proceso llega en el momento en que uno se abre con la mente y con el corazón para que se muestre aquello que uno cree y que a veces es simplemente creencias. Yo, por ejemplo, lo que creía era que era sufrimiento lo que mamá había experimentado, pero todo lo contrario. Lo que me llevó era una inmensa alegría, felicidad, y quitó en mí eso que yo pensaba, ¿sí? Y eso es lo bonito, o sea, poder ver que a veces son los pensamientos que no me permiten ver una verdad, que no me permiten ver una realidad. Así que nada, gracias, amados. Gracias, Carlitos. Gracias, mi Cris. Bueno, gracias. Invitadísimos. El grupo Y estar pendiente del chat, ¿no, mi Cris? sí, Del en chat. el grupo de WhatsApp que creamos va a seguir porque vamos a hacer pronto otro webinar además. Entonces, para que están cordialmente invitados todos y que lo compartan con quienes quieran. Y bueno, pues espero que sí se animen y nos acompañen en el encuentro. Un abrazo a todos. Muchas bendiciones.